Los amo con el amor de Jesús. Hoy vamos a compartir 3 razones por las que la voz de Dios se puede escuchar mejor en el ayuno. Alrededor, muchos cristianos oran en el ayuno. Si vas a la sala de oración, a menudo puedes ver personas ayunando y orando durante 3, 7 o incluso 40 días. Cuando se le pregunta por qué está orando en el ayuno, responde: oro para que mi hijo apruebe el examen. Estoy pensando en un nuevo negocio y estoy ayunando para obtener respuestas sobre qué negocios hacer. Incluso, le pido a Dios que se case pronto. Los motivos del ayuno también son muy diversos. Pero lo sorprendente es que hay muchos creyentes que dicen que han escuchado la voz de Dios en las oraciones de ayuno. ¿Es posible escuchar la voz de Dios cuando oramos en el ayuno? En conclusión, sí. Cuando el corazón está pobre y angustiado, la voz de Dios sonará más fuerte. Si llamamos con anhelo a Dios en medio del sufrimiento y buscamos a Dios, el sufrimiento se convierte en un canal a través del cual nos encontramos con Dios. Lo mismo ocurre con el ayuno. Durante el ayuno, la carne y el alma se empobrecen, por lo que puede concentrarse únicamente en Dios. Por eso Dios permite el sufrimiento y a veces nos manda a ayunar. La primera razón por la que la voz de Dios se puede escuchar bien durante el ayuno es porque el temperamento del hombre exterior se controla a través del ayuno, por lo que la voz del Espíritu Santo que habita en el hombre interior se refleja con mayor claridad. Si el temperamento del hombre exterior es fuerte por seguir los deseos y pasiones de la carne, no importa cuánto el Espíritu Santo esté hablando dentro de mí, la voz no se va a escuchar bien. Esto se debe a que los temperamentos del hombre exterior bloquean fuertemente la voz del Espíritu que habita en el hombre interior, es decir, nuestro espíritu. El ayuno es una herramienta poderosa que mantiene calmado el temperamento del hombre exterior. A través del ayuno se abre el canal de voz a través del cual el Espíritu Santo puede hablar. En segundo lugar, al someter el alma y carne a través del ayuno, la voz del Espíritu Santo se puede escuchar más fácilmente. El Espíritu Santo habla en una o en 2 maneras. Sin embargo, la razón por la cual la voz del Espíritu Santo no se escucha bien es porque los deseos y pasiones de la carne y los pensamientos del alma los están bloqueando. Incluso los pensamientos sucios de Satanás que están latentes en el alma y en el cuerpo bloquean la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Si el canal a través del cual fluye la voz del Espíritu Santo está contaminado con las pasiones del alma y de la carne, es decir, no es limpio, la voz de Dios no se puede escuchar fácilmente. Sin embargo, cuando atacamos y obedecemos nuestras pasiones carnales y pensamientos del alma a través del ayuno, la voz de Dios que fluye del Espíritu comienza a escucharse. Al ayunar para calmar los deseos del alma y de la carne, se puede escuchar relativamente la voz del Espíritu Santo proveniente del Espíritu. Es por eso que cuanto más largo es el tiempo de ayuno, más activo y sensible se vuelve el espíritu. Mientras el alma y la carne está dominada y los pensamientos de la carne están tranquilos, la voz del Espíritu Santo se puede escuchar bien. Los deseos de la carne y los pensamientos del alma nunca se someten a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y la palabra nos exhorta diciendo: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Los pensamientos espirituales y los deseos de la carne no están sujetos a la obediencia a menos que sean sometidos. Significa que tienes que ser forzado al golpearlo para ser obediente y luchar hasta en sangre. Es decir, a través del ayuno podemos someter nuestras pasiones y nuestros pensamientos del alma. En tercer lugar, el ayuno que Dios ordenó debe ir acompañado de la voz y la respuesta de Dios. Dios ordenó a los israelitas que ayunaran. Es como si Dios les dijera: mis queridos hijos, ni siquiera ahora es demasiado tarde, así que vuelvan. Soy un Padre de amor misericordioso y de gracia. Cuando ayunas y oras con un corazón lleno de anhelo, ¿quién sabe si las plagas ya no vendrán sobre ti? Tal vez llegue la bendición. Así que ayuna con todo tu corazón y ora. Dios informó a los israelitas antes de la respuesta: retiraré el desastre y en su lugar los bendeciré.
Si alguien recibe la impresión del Espíritu Santo como ayuna ante este problema y responderé mediante tu oración, y lo hace, entonces hay una gran posibilidad de que Dios le responda. Porque la oración de ayuno que Dios ordenó tiene un gran poder. Y es como si ya se tuviera la llave para obtener respuestas a las oraciones y se obtuviera ya los canales para poder escuchar la voz de Dios. Por supuesto, el ayuno que no es un mandato de Dios, sino de forma voluntaria, también es posible. Debido a que es un acto de someter sangre y carne, el acto tiene poder en sí mismo. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que Dios no responde al ayuno cuando se hizo para obtener algo de Dios. La característica del deseo de la carne es que cuanto más se llena, más induce el deseo. Dios retiene la respuesta en caso de que la usemos como lujuria. Recuerden que a Dios no le agrada que ayunen habitualmente sin cambios en su vida. Si eres adicto al ayuno, no podrás escuchar las respuestas y las voces de Dios. Por el contrario, si estás ayunando y orando con el propósito de participar en el sufrimiento de la cruz, Dios se complace y le encanta el ayuno, la lucha y la oración para amar al prójimo que no podía amar. Si ayunas y clamas para glorificar a Dios, Dios seguramente te responderá diciendo, aquí estoy. Es una bendición maravillosa escuchar la voz de Dios a través del ayuno. Sobre todo, la mejor recompensa del ayuno es que experimentas a Dios más profundamente. Significa que la relación con Dios se vuelve más íntima. Recuerde que el ayuno no es un acto de protesta contra Dios para ganar algo. Es un caminar de santa fe que me golpea y me rompe para obedecer la palabra de Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares que en medio de ti el yugo, el dedo de amenazador y el hablar vanidad.